¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo de PS Vita. Tenemos actualización de Auto Plugin 2, una de las mejores aplicaciones, uno de los mejores homebrew jamás creado para PS Vita, ya que pues nos mejora la vida en todo. Ya saben que con Auto Plugin pues simplemente basta con entrar y podemos activar la SD2 Vita, la micro SD, hacerle overclock, instalarle plugin de forma súper sencilla, o sea, montones de cosas, chavales. ¿Y qué ha pasado? Que estos últimos días, debido al lanzamiento de los GTA, uno de los requisitos que pedían eran tener algunos plugins, si lo has visto en mi vídeo, y una aplicación llamada Sharkfood, que esto pues te instala o te habilita el PlayStation Mobile, ¿vale? Sé que mucha gente está teniendo problemas con el tema del PlayStation Mobile, pero yo tengo 3 vídeos de cómo instalar la última versión de PlayStation Mobile, y si no te funciona uno, te tiene que funcionar otro, sí o sí, ¿vale? Hay muchísima gente que me está diciendo que le funciona y otros tantos dicen que no, cosa que no lo entiendo. Ya saben que, por ejemplo, en el tema de los plugins, si tú estás utilizando plugins que no son compatibles con otros plugins o con otras aplicaciones, puede haber conflicto. Pero claro, es imposible saber si el plugin número 1 va a entrar en conflicto con el 8 y a la vez con el 15. O sea, es una cosa muy complicada. Pero bueno, ya tenemos actualización, y esa actualización pues trae esas mejoras. Por ejemplo, instalar el plugin, la aplicación Sharkfood y el QBridge, creo que se llamaba este plugin, obligatorio, y el FDFix, ¿vale? Esto lo trae todo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, simplemente teniendo la consola conectada a internet, entramos en Auto Plugin 2 y de forma automática nos va a pedir o nos va a preguntar, nos va a decir que hay una actualización, que si queremos instalarla. Si no te dice que hay una actualización, como en este caso, ¿vale? Pues si no te lo dice, simplemente basta con que pongas en Google Auto Plugin 2 y te saldrá el YouTube oficial donde te descarga la aplicación y la instalas, no tiene más. Dice el cambio, ¿vale? Ha añadido la opción para instalar Sharkfood, ha añadido también el plugin oficial de The Flow QBridge, ¿vale? Y algunos feeds el cambio de montar la S2 Vita cuando presionábamos el triángulo. Nosotros pues simplemente, pues como queremos instalarlo, pues le damos a actualizar. Entonces, aquí depende de la conexión de red que tenga, o sea, son apenas 9 megas, como estamos viendo, esto va súper rápido. Entonces, todo aquel que quiera, pues nada, porque la actualice. Te repito, si no te pide actualización es porque no estás conectada a internet o tienes una versión de Auto Plugin 2 antigua, que había algunas versiones que tenían ese pequeño problema que no te permitía actualizar o que había algún tipo de error. Pues nada, muy sencillo, simplemente buscas Auto Plugin 2 en Google y te va a salir el YouTube oficial donde te descargas el VPK, lo pasas a la PS Vita y lo instalas encima, ¿vale? Simplemente hay que sobreinstalarlo, no te va a pedir ni siquiera, no te va a preguntar ni siquiera, oye, esta aplicación ya está instalada, tú simplemente la instalas y punto, y con eso vas a tener la última versión. Me gusta mucho esta rayita que está por aquí saliendo ahora mismo. Esto es nuevo, recuerdo, o al menos no recuerdo, iba a decir recuerdo no haberlo visto, o no recuerdo haberla visto, esta línea de progreso. La verdad que va bastante bien, y como vemos en la parte de arriba, pues nada, nos está leyendo todos los plugins que tiene la aplicación, tío. O sea, es que es una pasada, chavales, una pasada. Fijaros, Vitagraphy, todo, ¿vale? Hasta plugin para PSP. Daros cuenta que la han mejorado de tal manera que si ves los primeros vídeos de Auto Plugin, de verdad dices tú, ¿pero esto qué es? Y los ves ahora nuevos y es una pasada. Yo es que me alegro un montón que siempre haya este tipo de mejoras, y siempre para eso, para mejorarnos nosotros el uso final. Entonces, si tienes algún problema con los plugins de los juegos que te pide GTA, pues nada, aquí lo vas a tener de una forma sencilla, ¿vale? Ahí tenemos la forma automática, ¿vale? A mí me dice esto de que si las quiero usar y demás, no se preocupe, es cosa mía, de mi PS Vita y de mis cosas que yo le pongo. Pues nada, esperamos un poquito. Tu plugin by de Hero GAC, desde aquí pues 1.000.000 de gracias. Y aquí tenemos, vamos a ver en extra que nos han puesto aquí. Si tenemos, aquí está, ¿vale? Descargar e instalar Sharkfood. ¿Vale? Pues nosotros simplemente le vamos a dar a la X y lo que hace es que se descarga la aplicación. Ya no tienes que ir tú a internet a buscarla y ponerla en tu consola. No te aseguro que te vaya a funcionar. Hay veces que funciona y hay veces que no. Hay gente que comenta también que la aplicación Sharkfood no funciona a no ser si tienes instalado el plugin RedFood, ¿vale? El plugin RedFood es el plugin que sirve para jugar a juegos de versiones superiores en nuestra consola sin tener que actualizar. Entonces, en los comentarios de los vídeos me gusta siempre que echéis un ojito, porque hay gente que deja las soluciones. Vamos a darle para atrás, plugin para PS Vita, instalar plugin y el QBridge. Vamos a buscarlo
por la K, C, Kubrick. Ahí está, yo lo tengo ya instalado. A mí sí me salía en la última versión, para la gente que no le salía, pues nada, ¿vale? Y fijaros importante, lo que pone aquí debajo mía, dice módulo puente, te lo voy a leer, lo que pone aquí es módulo puente kernel usuario para PS Vita, requerido por el port de Max Payne, ¿vale? Max Payne y muchos otros juegos, así que nada, pues con esta actualización yo creo que va sobrado. Y nada, chavales, cualquier novedad que vaya saliendo, pues les traeré tutorial, noticia, información o lo que quieran, ¿vale? Simplemente vayan a AutoPlugin2 con conexión a internet activada y nada, y la actualizan. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.